Buen día, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El ABC del cáncer de mama, impartida por el doctor Jaime Tamés Salazar, cirujano mastólogo del Centro del Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elion. Esto como parte de la campaña Explórate y Elige Vivir, enfocada en la prevención del cáncer de mama. Saludo con agrado a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco. Bienvenida. De la misma manera, saludo a la consejera licenciada María Guadalupe Telles Pérez. Bienvenida. Así como al secretario ejecutivo, maestro Martín González Muñoz. Gracias. Así como al conferencista, al doctor Jaime Tamés Salazar. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su asistencia. Me permito solicitar la presencia en este podio de la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, presidenta de este instituto, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buen día. Y así como dijo la directora de comunicación, Oxana, somos tan bendecidas que el día de hoy, ahorita, no tenemos internet. Así que vamos a poder poner atención, dar seguimiento a la conferencia que nos dan, porque es muy importante justamente el que estemos atentos a estos temas. Y bueno, les comparto que estoy muy emocionada porque esto es una parte muy importante de la política del instituto, le queremos compartir aquí al doctor. Tenemos ya dentro de nuestro reglamento el otorgar este día a todas las mujeres que quieran hacerse algún tipo de estudio, pueden ir a hacerlo, así que es muy importante que cuiden cada una su salud. Le doy la bienvenida al doctor para la conferencia titulada El ABC del cáncer de mama, al cargo del doctor Jaime Tamés Salazar, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Esta conferencia es una pieza fundamental de la campaña preventiva Explórate y Elige Vivir de este Instituto Estatal Electoral. Esta campaña en mucho se le debe a la consejera Guadalupe Telles Pérez, quien es sobreviviente de cáncer, y que tiene todo mi reconocimiento, mi cariño, porque comparte también este amor y este autocuidado con cada una de nosotras. Así que muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias. Esta campaña es mucho más que una serie de eventos informativos que nos ha preparado la Unidad de Desarrollo Institucional. Muchas gracias, Juana, y muchas gracias a todo tu equipo, porque cada plática, cada acción, cada momento es un espacio de concientización para nosotras. Es una herramienta que nos va empoderando para que con esta información actuemos a tiempo y podamos tener este cuidado y este autocuidado hacia nosotras y también de alguna manera hacia quienes nos están rodeando en todos los espacios de trabajo, de la casa, de la escuela. En los próximos días, hasta el 24 de octubre, tendremos la oportunidad de escuchar a especialistas que nos brindarán herramientas prácticas. Es una estrecha colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y la organización de la sociedad civil que se llama Supera. Tendremos espacios de exploración de mama, así que las invito a que aprovechemos estos espacios, donde podemos dar el primer paso para la prevención y talleres de autocuidado, que nos recordarán que nuestro bienestar es esencial. Además, exploraremos temas desde otra perspectiva a través del cine activista, una manera de conectar con realidades muy difíciles, pero con mensajes de fortaleza y de resiliencia. Sé que este tema no es fácil, sé que muchas de nosotras tenemos a alguien o hemos tenido a alguien que ha luchado y algunas veces ha sobrevivido o no lo ha hecho al cáncer. Sé que pueden tener recuerdos dolorosos de estos momentos, sin embargo también les invito
a tener este apoyo, esta información, a tener esta sororidad unas con otras, para tener este espacio, para acompañarnos y para explorarnos. Así que muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias por sus palabras, consejera presidenta. Ahora bien, es momento de leer la síntesis curricular de nuestro conferencista. El doctor Jaime Tamés es cirujano mastólogo del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elion. Actualmente es profesor clínico del TEC Salud, así como profesor de pregrado y posgrado en cirugía general y oncología en el Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador de la Asociación Civil MILC, Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ha participado junto a otras asociaciones civiles en iniciativas de política pública como el cáncer en la agenda y un día contra el cáncer en el estado de Nuevo León, que buscan impactar en la detección y diagnóstico de cáncer de mama en las mujeres del país. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Tamés. Le cedo los micrófonos. Adelante. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, gracias por presentarme. Y esta plática, he venido anteriormente, hemos tenido la oportunidad de platicar de forma importante del cáncer de mama. Las pláticas que daba anteriormente se llamaba Una mirada al interior del cáncer de mama. Y esta plática va a venir a reforzar esa información que di en años anteriores, y al final vamos a tener oportunidad de tener un espacio para preguntas y dudas. MILC, como ya lo mencionaron, es una asociación civil sin fines de lucro. Está formado por médicos que nos dedicamos exclusivamente a ver cáncer de mama, y lo que buscamos pues es transformar la atención y el cuidado de las mujeres con cáncer de mama. Tenemos varios programas que ahorita vamos a platicar, pero algo importante que hemos estado haciendo en los últimos años es el tema de política pública. Tuvimos la oportunidad de participar y formar parte del proyecto Un Día contra el Cáncer, que les da la oportunidad a ustedes de tener un día al año con goce de sueldo para tener acceso a una mamografía y a un Papá Nicolau que nos va a ayudar a detección oportuna. Pero quería platicarles algo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, que ahorita lo platicaba con Lupita y con Gaby, que es la Ley General de Cáncer. No existe en México una ley que tenga pues todo el marco legal para poder tener un programa nacional de cáncer, y nos urge. Desde hace 55 años Estados Unidos tiene una ley que eso le ha permitido poco a poco implementar estrategias que hayan impactado en las tasas de mortalidad, y ya en países de Latinoamérica ya hay al menos 9 países que la tienen. Nos surge una ley general, nos surge un programa nacional de cáncer de mama. Lamentablemente en la legislatura anterior no pudo dictaminarse en la Comisión de Salud. Esperemos que se sumen todas las personas que se tienen que sumar en este año para que pueda pasar y que podamos ir avanzando para mejorar la situación que estamos viviendo actualmente. El cáncer de mama se ha convertido en el cáncer más diagnosticado en el mundo, y cada 30 segundos se diagnostica una mujer a nivel mundial. Lamentablemente, cada 6 minutos muere una mujer por esta enfermedad, y 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en algún momento de su vida. El tema es que no sé a quién le va a dar. Si yo supiera a quién le va a dar, pues todos nuestros esfuerzos se concentrarían en esa mujer. Pero como no sabemos, todas y todos, qué bueno que también hay hombres, tienen que saber qué hacer para una detección oportuna, porque eso va a cambiar y va a ser una diferencia importante. El ABC del cáncer de mama, todo se engloba en un término que conocemos como autoconocimiento mamario. Y el autoconocimiento mamario nos va a ayudar a hacer una detección oportuna. Número 1, es importante que ustedes conozcan su riesgo. Ahorita vamos a platicar cómo es el riesgo para desarrollar cáncer de mama,
Pero esto es importante porque las recomendaciones de detección oportuna al día de hoy son diferentes según el riesgo que tiene una mujer. Si una paciente tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, hay ciertas estrategias que podemos implementar que son diferentes a las pacientes de riesgo normal. Número 2, tienen que hacerse estudios para detección oportuna de forma anual. Número 3, tienen que conocer muy bien su cuerpo. Y número 4, mantener un estilo de vida saludable. Hablando propiamente del riesgo, y hay que entenderlo, las células que forman un tejido mamario son células que constantemente se están dividiendo. Esto tiene mucho que ver con estrógeno y progesterona, tiene mucho que ver con el número de menstruaciones que tiene una mujer en su vida, y el riesgo lo vamos a calcular según el número de menstruaciones. A partir de la primera a la última menstruación, eso es algo que llamamos ventana estrogénica, y el simple hecho de menstruar en una mujer y de estar expuesta constantemente a estrógeno y progesterona les da un riesgo de un 11 a 12%. De ahí que 1 de cada 8, 1 de cada 10 mujeres va a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Cuando hablamos de factores propiamente de riesgo, estamos hablando de cosas que incrementan la posibilidad de desarrollar la enfermedad, y hay factores de riesgo que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar. Lo que más riesgo nos da es los no modificables. Número 1, ser mujer. Todas estas campañas de octubre van dirigidas a las mujeres y eso es muy bueno, pero no hay que discriminar la información para los hombres. El cáncer de mama se presenta también en hombres. 1% de los casos de cáncer de mama se van a presentar en un hombre y generalmente abren con una bolita palpable. Y hay una frase que me gusta mucho, que lo he estado mencionando en este octubre, de una asociación española que se dedica a ver hombres con cáncer de mama, que dice es hacer visible lo invisible, visible lo invisible. El problema de los hombres es que creen que no les puede dar cáncer de mama. Y entonces cuando se palpa algo no creen que pueda ser cáncer de mama y no saben con quién ir y entonces eso retrasa su diagnóstico. ¿De acuerdo? La edad es otro factor de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo. El riesgo se empieza a incrementar a partir de los 40 años y llega a su punto máximo a los 70. Pero nunca es cero, nunca, al final el mensaje que tenemos que dar es que tenemos pacientes de todas las edades con cáncer de mama. Mi paciente más joven 24 y mi paciente más grande 93. Y si vemos cómo estamos en México comparado con otros países, la edad promedio de diagnóstico en nuestro país es de 50 años. Y la mitad de las mujeres van a ser premenopáusicas y la otra mitad posmenopáusicas, a diferencia de otros países que la mayoría son posmenopáusicas. Y algo que nos preocupa, y es todo un reto para nosotros, es que cada vez tenemos más mujeres jóvenes con cáncer de mama. En Estados Unidos representa solamente el 5%, en nuestro país 15 de cada 100 mujeres que se diagnostican con cáncer de mama tienen menos de 40 años. Probablemente de lo que más incrementa el riesgo para desarrollar cáncer de mama en una mujer son sus antecedentes familiares. Y es bien importante que esta información se comparta, se entienda y se platique con el médico. Lo que nos hemos topado muchas veces es que entre la familia, por el objetivo de no preocupar, de no generar miedo, a veces se oculta cierta información, pero para nosotros es muy importante saber quién ha tenido, qué tipo de cáncer y la edad de diagnóstico. Entre familiares más cercanos, mayor número de familiares y edades más cortas de presentación, mayor el riesgo. ¿De acuerdo? Primera menstruación antes de los 14 años, es un factor de riesgo. Seguir menstruando después de los 52 años. Y algo que también cada vez tenemos más información es el riesgo por ser portadora de una mutación. Y el tema de Angelina Jolie hace algunos años generó un boom de información, luego ya se bajó un poquito, pero pues muchos supieron esta situación. Ella
ella se sometió a un procedimiento para reducir su riesgo de cáncer de mama y su riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Esa intervención que hizo ella, que es una cirugía reductora de riesgo, está indicada solamente en un pequeño grupo de mujeres que son portadoras de una mutación. Su mamá había tenido cáncer de ovario, se hizo una prueba genética, se identificó una mutación en un gen que se llama BRCA y los hijos e hijas de la mamá Angelina Jolie, cada uno tenía un 50% de probabilidad. No se hereda el cáncer, se hereda el riesgo. Entonces se estudió ella y se identificó esta mutación y el riesgo de ella para desarrollar cáncer de mama era de un 60 a 70%, o sea, 6 veces más que el riesgo habitual de la mayor parte de las mujeres. Y entonces en ese grupo de pacientes hay cosas muy precisas y especializadas que le podemos ofrecer. ¿En qué pacientes vamos a recomendar hacer este tipo de pruebas? Pues hay 2 grupos de pacientes. Pacientes que ya desarrollaron cáncer de mama, que puedan ser buenas candidatas a estas pruebas, o pacientes que no han desarrollado cáncer de mama, pero que por sus antecedentes familiares cumplen criterios. ¿De acuerdo? Algo muy poco común que sí eleva mucho el riesgo de desarrollar cáncer de mama futuro es haber recibido radioterapia en el tórax por una enfermedad que se llama linfoma en la infancia. Es una enfermedad poco frecuente, pero si hay alguien que haya recibido este tratamiento, sí se consideran que son pacientes de alto riesgo. Edad de primer embarazo, embarazarse por primera vez después de los 30 años es un factor de riesgo. Y es algo que vemos cada vez más porque actualmente la mujer trabaja, estudia, forma parte importante del ingreso familiar y bueno, se embaraza a una mayor edad. Ahora, ojo, porque luego muchas de las cosas que yo estoy platicando y diciendo, como la edad de la primera menstruación, de la última, esto, no las hace pacientes de alto riesgo, ¿ok? No las hacen pacientes de alto riesgo. Son solamente cosas que van sumando a ese 10 u 11% que tenemos. No tener hijos es otro factor de riesgo, este ya lo había puesto anteriormente. No tener hijos incrementa el riesgo. ¿Ella puede tener cáncer de mama? Sí, a pesar de haber tenido muchos hijos, que es algo que cada vez vemos menos, ¿verdad? ¿Por qué creen que ella tenga menos riesgo? ¿Se acuerdan que les dije que el riesgo depende del número de menstruaciones, de la ventana estrogénica? ¿De qué se libró ella durante los embarazos? Es correcto. Nunca la conoció. No se la presentaron jamás en su vida. Otro problema importante pues es el sobrepeso, que es algo que sí podemos modificar. El consumo de alcohol, ¿sí? Hay un estudio que se acaba de presentar este año del Instituto Nacional de Salud Pública, que es pues una institución de México que hace mucha investigación en salud pública y trató de identificar factores de riesgo en mujeres mexicanas, porque luego también mucha de la información que nosotros damos pues no es nuestra, ¿va? Es de otros lados. Bueno. Y demostraron que si una mujer consume 240 mililitros de bebidas azucaradas de tipo de refrescos, de cola, etcétera, se incrementa el doble el riesgo de desarrollar cáncer de mama que la mujer que consume menos de 240 mililitros. Y eso tiene mucho que ver con la importancia de tratar de bajar nuestro riesgo haciendo pues actividad física, comiendo de forma adecuada, etcétera. Dentro de Milk pues tenemos diferentes programas y uno de los programas que hemos estado informando en los últimos años se llama EvaRisk. EvaRisk es un programa que te ayuda a calcular tu riesgo. Esto yo se los recomiendo a las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer o mujeres que ya desarrollaron cáncer y que no se ha tocado ese tema con su médico, ¿de acuerdo? Es una plataforma, tienen que entrar a través de una computadora, ¿sí? No está hecho para celular todavía. Y entonces entran a evarisk.com.mx
llenan un cuestionario, les vamos a preguntar su edad, su talla, su peso, sus antecedentes familiares, algunas cosas ginecobstétricas, antecedentes de biopsias, etcétera, y se pica o se coloca ahí un pago que hay que realizar por tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que es la forma en que nosotros podemos continuar con el programa y que siga funcionando. Y en 24 a 48 horas reciben en su correo electrónico un PDF con tu riesgo. Te dice, tú eres una paciente de riesgo normal, eres una paciente de riesgo moderado o eres una paciente de alto riesgo, y todas las recomendaciones que tienes que tener para detección oportuna. Aquí, ¿qué es importante para nosotros? Identificar pacientes de alto riesgo. ¿Por qué las pacientes de alto riesgo? Porque sabemos que esas pacientes, además de la mamografía, van a ser candidatas a una resonancia magnética, que es un tercer estudio de imagen muy especializado que es para este grupo de pacientes. También les podemos ofrecer medicamentos para bajar el riesgo en un grupo de pacientes. Pero sobre todo para nosotros es muy importante identificar estas pacientes que les podemos hacer pruebas genéticas. Es información muy valiosa, cada vez se hace más. Afortunadamente, con el paso de los años, ha bajado el costo de estas pruebas. Para que tengan una idea, hace 10 años costaban 150,000 pesos. Ahora hay pruebas que valen entre 15 y 20,000 pesos. No estoy diciendo que sea barato, solamente que cada vez es más accesible. Pero al final esas pruebas nos va a ayudar a conocer el riesgo y se va a beneficiar toda la familia. Hay gente que es portadora de una mutación que no lo sabe y no está haciendo lo que le recomendaríamos para una detección oportuna. Número 2, hablábamos de hacer estudios de forma rutinaria para detección de cáncer de mama. Y bueno, la mamografía en las pacientes de riesgo normal es a partir de los 40 años. En las pacientes de alto riesgo, algunas vamos a recomendar a los 35, otras a los 30 y otras a los 25. Y bueno, la mamografía ha demostrado ser el mejor estudio para detección oportuna de cáncer de mama, y algo muy importante también son los exámenes clínicos. Van a venir y van a hacer exámenes clínicos, eso es importante, que la revise un médico, una enfermera que esté capacitada, con el objetivo de saber si hay algo clínico palpable o no. Hay muchos mitos de la mamografía. Sé que hay a veces información que puede generar miedo, pero créanme que una buena mamografía, una mamografía de calidad les puede salvar la vida. Es un estudio seguro y hay que buscar calidad, y la calidad estamos hablando de un mastógrafo digital que cuente con tecnología, y sobre todo que quien interpreta la mamografía sea un radiólogo o una radióloga de mama, que tiene un entrenamiento especializado. Eso va a ser la gran diferencia. Número 3, es importante que conozcan su cuerpo. No hay nadie mejor que ustedes para conocer qué es normal o qué es anormal. ¿Qué es lo que les debe llamar la atención? Una bolita palpable en la mama, en la axila, salida de sangre por el pezón, cambios de coloración en la piel, hundimiento. Si tú detectas eso, el siguiente paso es tomar las cosas con calma e ir con un médico especialista que te ayude a hacerte los estudios correctos para saber si eso que te estás palpando es algo normal o no. Ojo, no todo lo que palpamos, no todo es cáncer, y eso es bien importante entenderlo. Hay muchas enfermedades de la mama, hay enfermedades benignas, hay enfermedades infecciosas, inflamatorias. Entonces no todo termina siendo algo malo, pero la única forma de saber si realmente es algo o no es ir con el médico adecuado y que te haga los estudios de buena calidad. Y número 4, pues mantener un estilo de vida saludable, que se dice súper fácil, pero es lo más difícil. ¿Qué hay que hacer? Pues el peso saludable, hay que hacer ejercicio, hay que limitar el consumo de alcohol, hay que tratar de limitar el uso de hormonas, sobre todo después de la menopausia, no utilizarla por más de 5 años, y si es posible, hay que lactar. Eso va a ayudar a bajar el riesgo.
El B del cáncer de mama, y algo que es bien importante, es hacer un buen diagnóstico. Y en el buen diagnóstico está una buena biopsia. Tenemos desde hace mucho tiempo una campaña de no a la biopsia quirúrgica. Me palpo algo, me hacen un estudio de mamografía ultrasonido, me dicen que hay algo sospechoso. O no me palpo nada, voy a mis rutinas anuales y en la mamografía y en el eco aparece algo sospechoso. Entrar al quirófano para quitar eso que se ve sospechoso, porque acuérdense que un estudio de imagen no hace el diagnóstico. Un estudio de imagen te dice, hay algo que me llama la atención, tiene características de benignidad o tiene sospecha de cáncer. Entonces, entrar a quirófano no es la mejor opción para la paciente. Yo les podría decir que de las pacientes que vienen a pedir una segunda opinión por cáncer de mama, que tienen un diagnóstico mediante una biopsia quirúrgica, el 100% se tienen que volver a operar. La mayor parte de esas pacientes no quitaron el tumor completo. Entonces, reintervenciones quirúrgicas. Hay pacientes, y ahí la importancia de conocer bien el cáncer y cuál es la mejor opción de tratamiento. Hay pacientes que podemos operar de inicio y luego dar tratamiento médico, pero hay pacientes que les va mejor si primero reciben tratamiento médico y luego se operan. Y luego para nosotros como cirujanos de repente ha sido un poco un tema complejo tener una paciente enfrente y decirle, ¿sabes qué? Soy cirujano, pero no te quiero operar de inicio, te quiero dar primero un tratamiento médico. Entonces tenemos que explicarles pros, etcétera. Y al final, el porqué de eso es porque le va mejor a la paciente si le damos tratamiento médico y luego lo operamos que si hacemos al revés. Entonces al final siempre vamos a buscar lo mejor para nuestras pacientes. Te da oportunidad de tener un plan de tratamiento completo, o sea, saber cómo se llama mi cáncer, en qué etapa estoy, qué opciones tengo. Y hay ocasiones que quitan algo que termina no siendo hada y entonces pues hiciste un procedimiento quirúrgico no necesario. ¿Cuál es la biopsia ideal? Son biopsias con agujas. No es una inyección, no es una jeringa para pasar un medicamento, es una aguja un poco más gruesa y que si se ve por ultrasonido, pues se hace guiado por ultrasonido. Este es el ultrasonido, esta es la lesión. Viendo la lesión con el eco, se introduce una aguja exactamente en la lesión y podemos biopsiar cosas de milímetros, milímetros. Y si no se ve por ultrasonido y se ve por mamografía, es una biopsia que se llama biopsia por estereotaxia. Procedimiento ambulatorio, no hay necesidad de entrar a quirófano, limpian la piel, ponen anestesia local, se introduce la aguja. 5 días después le ponemos nombre a esa masita que llamó la atención. ¿De acuerdo? Lo peor que puede pasar es un moretón. Esos son diferentes casos, miren. ¿Qué es lo que buscamos con la mamografía de tamizaje? De la mamografía de año con año, con año, con año. El único estudio que puede ver estas microcalcificaciones es la mamografía. Las microcalcificaciones, imagínense que arrojamos granitos de sal, así literal, sal fina en el tejido mamario. Y esos granitos de sal que están aquí, ese es un hallazgo sospechoso. No todas las microcalcificaciones terminan siendo cáncer. Pero si resulta que esto es un cáncer en etapa más temprana, cuando todavía no forma un tumor y tiene excelente pronóstico para la paciente. Entonces se identifican estas calcificaciones y lo que se hace es con una aguja sacar pedacitos donde están las calcificaciones, se coloca un clip en el sitio porque ya, si se dan cuenta, ya se trajeron todas las microcalcificaciones y eso se envía a patología. Estas microcalcificaciones, esta es la aguja, los fragmentos y se envía a patología. Entonces, esa es la mejor forma de hacerlo. No tengan miedo si esto es lo que les ofrecen.
tengan miedo si lo que les ofrecen es una biopsia quirúrgica y siempre pues preferible pedir una segunda opinión, ¿de acuerdo? Este ejemplo siempre lo pongo para que entiendan lo que hablamos en cuestión de hacerse estudios año con año y hablar del tema de estudios de calidad. Este es de las primeras pacientes que me tocó atender. Es una paciente que asintomática se fue a hacer una mamografía. Ser una mamografía análoga, ya no son como las actuales. Esta es de otra tecnología anterior. Poco a poco, gracias a los avances de la medicina, ha mejorado muchísimo la tecnología para detectar cáncer de etapa muy temprana. Y entonces hizo la mamografía, esta es la mama derecha, esta es la mama izquierda. Esta es una macrocalcificación, que si la vemos con una lupa, pues están estos puntitos blancos. ¿Cuál fue el tema con esta paciente? Que esta mamografía no fue interpretada de forma correcta. Le dijeron que era un estudio normal, la paciente no tenía ningún síntoma y le recomendaron repetirse el estudio en un año. ¿Y cuál fue el otro problema? Pues que tardó muchos años en buscar atención médica. Y entonces, o repetirse la mamografía. En vez de haber ido el 2012, donde ya hubiéramos visto tal vez las calcificaciones un poquito más grandes, o en el 2013 ya un pequeño tumorcito chiquito, pues pasaron años y entonces eso generó que esa paciente en el 2014 tuviera una bolita ya palpable. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queremos evitar. La forma de detectar oportunamente es haciendo estudios año con año, con año, con año, con año, con año. La mayor parte de las mujeres nunca va a tener ningún hallazgo, pero si llega a haber algo, pues lo vamos a ver muy pequeño, ¿de acuerdo? Y número 2, el mensaje es siempre acudan a unidades especializadas, va a haber mamografías, hay una unidad que está en Morones Prieto, la UNEM de la Secretaría de Salud, tienen muy buenos equipos, tienen muy buenos radiólogos, entonces busquen centros de imagen de buena calidad. Y ya para terminar, el C del cáncer de mama es conocer si tengo un diagnóstico de cáncer, qué tipo de cáncer de mama tengo. La palabra cáncer de mama sí engloba una enfermedad, pero hay muchos y diferentes tipos de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante en el propósito de que las mujeres tengan acceso a un tratamiento correcto y que entiendan por qué a alguien lo operaron primero y luego le dieron tratamiento, por qué le dieron quimio a ella y a mí no, por qué les dieron anticuerpos y a mí no, por qué inmunoterapia, por qué bloqueos hormonales, por qué radiación. En el porqué de todas las cosas, pues está conocer bien tu cáncer. Y si el médico que está frente a ti no te explica el porqué, pues entonces ahí es donde entramos en problemas. Porque hay gentes que tal vez puedan ser o pacientes candidatas a un tratamiento y que por diferentes situaciones de la vida o de infraestructura no tiene acceso al tratamiento correcto y eso lamentablemente sí cambia su pronóstico. Y la única forma que una mujer puede pedir un tratamiento que no se le esté es porque sepa que lo necesita, entonces ella tiene que buscar la forma de recibirlo. Y dentro de Milk, pues creamos este material que lo pueden descargar de forma gratuita a través de la página de Alerta Rosa, donde se llama Conociendo mi Cáncer, y entonces la paciente le hace preguntas a su médico y entonces empieza a conocer mejor la enfermedad y saber si sí o si no puedo conservar el seno, si me tienen que hacer un ganglio centinela, una disección axilar, radioterapia, quimioterapia, si soy candidato a una prueba genética, etc. Entonces, esto es bien importante y creemos que puede hacer una gran diferencia. Todas estas pláticas que damos en octubre las agradecemos porque al final nos da la oportunidad de que mayor número de mujeres y hombres conozcan esta enfermedad y qué es lo que hay que hacer para una detección oportuna y recibir un mejor tratamiento. Entonces, ya sabemos que si todas las mujeres, todas, no importa su nivel socioeconómico, que no importe su sistema de salud al que pertenece, su raza, su lengua,
el estado en el que nació, en el que vive, si todas tuviéramos acceso, tienen acceso a un check-up de calidad, a médicos de alta especialidad y practican esto que platicamos del autoconocimiento mamario, realmente vamos a poder detectar oportunamente el cáncer y vamos a hacer una gran diferencia. Voy a decirlo con el afán de entender la problemática. En México, lamentablemente, la mayor parte de las mujeres que se diagnostican con cáncer de mama se diagnostican en etapa avanzada. El simple hecho de nacer en México, a diferencia de otros países de mayores ingresos, eso hace que tengamos menos posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo les podría recomendar y decir que al día de hoy ustedes no deben de esperar que alguien más haga algo por ustedes. Ustedes tienen que buscar tener acceso a una detección, tener acceso a una mamografía de buena calidad, ir a un centro de imagen especializado. Ustedes al día de hoy tienen que buscar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues seguir hablando de la enfermedad, de la situación que vivimos y todos también exigir y aprender a exigir nuestro derecho para que la situación que estamos viviendo actualmente pues realmente pueda cambiar. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, buenos días. Ahorita usted me mostró una imagen y mencionaba que en algún punto es como si hubiera granos de sal dentro del seno. En ese punto que se descubrió por el estudio, ¿es posible detectarlo, o sea, con la exploración? No. Ahí en ese punto todavía. No. Sí, el cáncer en su etapa más temprana no genera ningún síntoma, ¿sí? Y entonces el objetivo del estudio de imagen de forma anual, lo que buscamos es detectarlo antes de un síntoma. Ya, entonces en la autoexploración ya entraría en una etapa un poquito más No avanzada. necesariamente avanzada, pero no en la etapa más temprana en que podemos diagnosticar. La etapa 0 del cáncer es la etapa como estos puntitos blancos, se llama cáncer in situ. Ese no se palpa nada, no se ve en el ultrasonido, solamente se puede identificar a través de una mamografía. Y luego la siguiente etapa es cuando ya se empieza a formar un tumor que se llama cáncer de mama infiltrante o invasor. Entonces puede haber un tumor muy pequeño, pero si no se diagnostica sigue creciendo hasta que se pueda llegar a tocar. Ahora es muy variable y muy difícil porque hay mamas de diferentes tamaños, el cáncer puede empezar en diferentes zonas, puede ser más superficial, más profundo. Y el infiltrante o invasor, cuando ya hay un tumorcito, es el que tiene la capacidad de irse primero a los ganglios y luego tiene la capacidad de irse a otros órganos. Entonces, el objetivo como un programa para detección oportuna de cáncer de mama, pues es detectar a las pacientes en la etapa más temprana. Muchas gracias. Mira, afortunadamente cada vez hay más centros, pero aún así estamos muy limitados. Estamos limitados en nuestro país por infraestructura. Tenemos en nuestro país 1,500 mastógrafos en el país. Tenemos 9 mastógrafos por millón de habitantes. Ustedes que les gustan mucho las estadísticas. 9 mastógrafos por millón de habitantes. Para que tengan idea, en Estados Unidos se tiene 60 mastógrafos por millón de habitantes. Hay 350 radiólogos de mama en el país. O sea, hay muchos radiólogos, pero especializados en mama hay 300. Y me voy a ir un poquito más para allá. Hay 150,000 especialistas en el país y solamente el 1% tiene un entrenamiento oncológico. Y el 70% de esos especialistas están en 3 estados de la República. Entonces, cuando hablamos de todo esto que hay que hacer, falta mucho por crecer, mucho por crecer. En México solamente el 20% de las mujeres que tienen arriba de 40 años en los últimos 12 meses han tenido acceso a una mamografía. El 20% de las mujeres arriba de 40 años.
Y para poder impactar en la mortalidad tienes que tener un programa que tenga al menos el 70% de la población. O sea, del 20 al 70 es un mundo. Estamos hablando de que a países eso les llevó 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde ir? Los hospitales privados, pero también cada vez más públicos tienen. Yo les pueda recomendar en la Secretaría de Salud, creo que hay 8 o 9 mastógrafos. Ahorita sé que en la UNEM-Medicam, ahí hay radiólogos de mama y hay mastógrafos. Las otras mamografías que se van a hacer por fuera muy probablemente van a terminar ahí. ¿Cómo saber que me hicieron una buena mamografía? Y esa es, tú vas, te haces tu mamografía y luego te van a entregar un reporte. Y en el reporte, que es bien importante que vayan por su resultado, porque ahora también salió un estudio que dice que casi la mitad de las mujeres que se hacen una mamografía nunca fueron por su resultado y no supieron su resultado. O sea, hay que ir por el resultado y hay que pedirlo, que te den imágenes y que te den un reporte. Y en el reporte, en la parte de abajo, viene una firma de quien interpretó tu estudio. Y si dice radiólogo con especialidad en mama, tú puedes estar tranquila que es una buena mamografía. Otro dato importante que siempre les digo, si tú te haces una mamografía y te dicen que está todo normal, pero a los 2, 3 meses tú te palpas algo, tú tienes que ir a buscar atención. No puedes quedarte, me acabo de hacer la mamografía, me dijeron que todo estaba muy bien. Lo más probable es que no sea nada, pero no te quedes así, con un síntoma como una bolita palpable, bolita en axila, cambios de coloración, aún tengas un estudio previo. Eso tiene que ser nuevamente visto por un médico especialista. A veces repetimos estudios para saber si eso nuevo es algo o no. ¿Y ese estudio a quién se lo lleva? ¿O esos resultados? ¿Al ginecólogo? Pues mira, también ha sido otro tema, ¿verdad? Hay pocos médicos que realmente se dediquen exclusivamente a ver mama. Ahora hay cirujanos que tienen un entrenamiento en mama, hay ginecólogos que tienen entrenamiento en mama, hay cirujanos oncólogos, ginecólogos oncólogos. Yo te diría que tu médico ginecólogo te puede revisar ese estudio, asegurarte nada más que tengas un estudio bien realizado, bien interpretado, y si está todo bien y tú te sientes bien, pues puedes ir cada año con tu ginecólogo y que te hagan. La clave es ir a un centro de imagen especializado. Y que si sale algo normal, ahí sí, des el siguiente paso y tal vez digas a tu ginecólogo que gracias, pero vas a ir con un médico especialista que se dedique exclusivamente a ver patología mamaria. ¿Cómo darse cuenta si tengo algo o no en un estudio de imagen? Ponen BIRATs y un número. BIRAT 1 y BIRAT 2 son hallazgos totalmente benignos y hay que repetirte el estudio en un año. Si dice BIRAT 3, quiere decir que hay algo que tiene características de benignidad y hay que darle seguimiento cada 6 meses para ver que no cambie, que no crezca, etc. BIRAT 4 y BIRAT 5 quiere decir hallazgos sospechosos y hay que hacer una biopsia. Cada vez que hacemos biopsias, que es algo muy frecuente porque llegan muchos pacientes con estudios anormales, siempre les digo, hay 3 escenarios. La biopsia nos puede arrojar que es algo totalmente benigno y tal vez no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Hay veces que nos pueden reportar algo que se llama atipia, que son lesiones de riesgo, o nos pueden reportar un cáncer y entonces ahí te vamos a ayudar a explicarte tu cáncer, qué hacer y que recibas un buen tratamiento. ¿De acuerdo? Buenos días. ¿Los fibroadenomas están ligados a un cáncer de mama? No, los fibroadenomas son totalmente benignos. Es el tumor benigno más frecuente en la mujer y algo muy importante, entender que lo benigno no se puede transformar en algo malo. O sea, lo benigno es benigno. El cáncer empieza desde un inicio, desde muy pequeño, siendo un cáncer. No es que haya empezado como algo benigno y que luego se transformó. No es así. Hola, buenas. La diferencia entre una mamografía normal y otra que se llama bilateral 3D. Sí. Todas son bilaterales porque es de los dos senos y hay diferentes tipos de mamografías. Anteriormente eran mamografías análogas, como si fuera una radiografía,
que se procesaba en una placa y los médicos veían la placa. Y luego fue evolucionando y salieron mamografías digitales, que quiere decir que la imagen que se genera se va a una computadora y tú tienes forma de ver con mayor resolución. Es como las teles que han cambiado en los últimos años, ¿verdad? Y el siguiente paso es algo que se llama tomosíntesis, que es tercera dimensión, que es un estudio más especializado, de más difícil acceso, y lo que hacen es, en una imagen, en una toma de mamografía, generan muchas imágenes, como si fuera un TAC, muchas imágenes, y entonces esa tecnología que se llama tomosíntesis o tercera dimensión, pues ha ayudado a detectar el cáncer todavía en una etapa más temprana. Okay. Y aún así pueden salir BIRAT 0, que sea no concluyente o cosas así. Un BIRAT 0, qué bueno que lo mencionas, un BIRAT 0 quiere decir que el estudio no es concluyente y entonces se necesita algo más para terminar en un BIRAT 1, 2, 3, 4, 5. Miren, haz de cuenta, pasa mucho en las pacientes que se van a hacer una mamografía y no tienen mamografías previas, o en el centro de imagen a donde tú te vas a hacer la mamografía no tienen forma de compararla y es un estudio comparativo. Entonces te hacen una mamografía, no tienen previas, la mama se ve toda blanca, muy densa, entonces te van a decir es un BIRAT 0. ¿Qué quiere decir? Que hay que complementar con un eco. Y el eco complementa la mamografía. Un eco nunca va a sustituir una mamografía. Entonces te hacen el eco, sale todo bien, te van a poner BIRAT 2. ¿De acuerdo? Gracias. O hay veces que el eco ayuda a detectar algo que no se ve por la mamografía. Ahora, la mamografía es a partir de los 40 años en las pacientes de riesgo normal. Si una paciente joven se palpa algo, se empieza generalmente primero con un ultrasonido y que sepan que sí se puede hacer mamografías en pacientes jóvenes. ¿De acuerdo? No está contraindicado. Buenos días, doctor. Una pregunta, no sé si es algo absurdo, pero me causó mucha duda. Por una situación familiar, la paciente tuvo una bolita, le hicieron la biopsia, como usted puso el ejemplo, y entre la plática con la doctora mencionaba mucho pues, los antecedentes familiares. Al no haber, mencionaba mucho si había sufrido algún golpe. ¿Usted considera que por algún golpe de alto impacto pueda causar el cáncer o propiciarlo? Sí, no se ha demostrado. Mira, haz de cuenta que los factores que yo les puse son los factores que al día de hoy se ha demostrado que tienen una relación. Y se ha estado estudiando otras cosas. Por ejemplo, el tema, siempre nos preguntan del uso de implantes, del uso de desodorante, del celular. Pues hasta que no se demuestre es que lo vamos a poner. Los golpes realmente no ha demostrado que sea un factor de riesgo. Aquí lo que pasa muy frecuentemente es que se dan un golpe, duele, se palpan una bolita y eso genera una consulta, un estudio de imagen y un diagnóstico. Entonces la gente relaciona que el golpe generó un diagnóstico y la realidad es que muy probablemente nunca se habían hecho un estudio de imagen, nunca se habían revisado y eso fue lo que desentonó que se hiciera todo esto, ¿verdad? Pero no se ha demostrado el día de hoy que un golpe genera un cáncer. Ahora, un golpe sí puede generar hallazgos en una mamografía. O sea, pacientes, por ejemplo, que se operan, se hacen cirugías de implantes, cirugías reductoras levantamientos mamarios. Las cicatrices, las cirugías, pues nos pueden generar imágenes, ¿verdad? Y a veces son microcalcificaciones y a veces pueden llegar a llamarnos la atención y tiene que ver más con el antecedente. Pero aquí quien va a poner la pauta es el radiólogo experto en mama. Eso es bien importante. Es difícil ver una buena mamografía, tener experiencia y saber si realmente es algo sospechoso o no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. Ahorita me llamó la atención que decía que había una paciente con cáncer de 90, 91 años, ¿verdad? Sí. Y en este caso me acordé del caso de mi mamá, no que tenga cáncer, pero ¿hasta qué edad o toda la vida nos vamos a hacer la mamografía? Porque
Me llamó la atención que su ginecólogo le dijo como cuando tenía, no sé, creo que como 70. 77, que ya no era necesario hacérsela. Hijo, qué buena pregunta. Es que algunos médicos malinterpretan la información o se lee a medias. Algo que tienen que entender ustedes es que hay una norma oficial mexicana y hay guías. Y las normas y las guías las genera lógicamente una institución, y siempre lo que ellos van a buscar es que mayor número de mujeres se beneficien por la infraestructura que tienen. Y entonces eso ha generado que, según la problemática de un país, pues acortes el tiempo de la mamografía. La norma oficial mexicana dice que es de los 40 a los 70 cada 2 años. Y luego te vas a Estados Unidos y es totalmente diferente. Y te vas a Europa y es totalmente diferente. Entonces, cada quien va a decir diferente. La más aceptada al día de hoy es que si una mujer llega a los 70 años y es una paciente que es activa, que se vale por sí misma, que se levanta, que camina, o sea, que es una paciente que no está postrada en cama, se sigue haciendo mamografías. O sea, esa es la recomendación actual. No hay ninguna guía que te diga a los 80 años no tienes por qué hacerte una mamografía si eres una paciente que está sana. Y anual. Tiene que ser Y cada puedes año. cambiar cada 2 años, va a depender mucho de la densidad mamaria. Si la paciente de los 75 años tiene una mama muy densa, ¿qué quiere decir? Que tiene mucho tejido mamario y no tiene nada que ver con el volumen, con la forma en que se ve el tejido mamario en su mamografía. Si tiene una mama muy densa, se tiene que hacer año con año. Si tiene una mama poco densa y un tejido un poco graso, puede ser cada 2 años. Pero es una realidad, o sea, les digo, de cada 100 casos en México, 50 mujeres van a estar en su etapa posmenopáusica, o sea, arriba de los 50 años, y la otra mitad abajo de los 50 años. O sea, sí es una realidad. Y yo dije 93 años, pero tenemos pues muchísimas pacientes de 80, de 70, de 60, ¿verdad? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Es sobre las calcificaciones? ¿Siempre son malas? No. Puede haber calcificaciones totalmente benignas. Va a depender mucho de la forma, del tamaño, del número, de la distribución. Las que no son sospechosas son esas finitas de diferente forma que están agrupadas en una pequeña área. Pero no todas son sospechosas. No todas ameritan una biopsia. Otra duda. Sí. Espero que no sea muy tonta. No. Del número de menstruaciones que llega a tener uno, por ejemplo, en los casos donde uno tiene ovario poliquístico y te vuelves medio irregular y que a veces un mes sí y luego 2 meses no y así todo bien padre, ¿no? Pero ahí eso también entonces ayuda, porque tenía entendido que pues también el ovario poliquístico pues te perjudica en muchas otras cosas, pero ¿pudo haber contribuido a minimizar ese riesgo? Pues es que es bien difícil, por eso al final el mensaje que siempre me gusta dar es que todas tienen riesgo. O sea, no sentirte que porque tuviste tu primera menstruación a los 12 años en vez de los 14 eres una paciente de muy alto riesgo. O porque tuviste una menopausia temprana a los 45 años ya no tienes riesgo de desarrollar cáncer de mama. La realidad es que la mayor parte de las veces cuando tenemos una paciente enfrente que se diagnostica con un cáncer de mama, no logramos identificar un factor de riesgo. O sea, así es en la mayoría. Hablamos mucho de la genética y solamente 1 de 10 casos de cáncer de mama va a ser hereditarios. Entonces, al final, pues sí importa entender tu riesgo, sobre todo en las pacientes que pudieran tener un muy alto riesgo por antecedentes familiares. Pero todas tienen riesgo, todas tienen que hacer algo para detección oportuna, todas. Gracias. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Doctor, le agradecemos mucho sus palabras. Okay. Perdón. Último. Sí, perdón, yo creo que sí levanté la mano muy tarde. Doctor, muchas gracias y buenos días todavía. Mi pregunta va más por el lado que
yo creo que también es importante emocional y psicológico, porque en este tipo de temas, aunque ya llevamos muchos años y parece que ya nos la sabemos todo de todo, el hecho de detectar y comunicarle a una mujer sobre un diagnóstico de ese tipo sí genera un impacto psicológico y emocional muy fuerte. Entonces, en este sentido, yo quisiera pedirle qué recomendaciones nos puede dar tanto en este nivel de cuando se le comunica a la mujer, como para ella, de cómo llevarlo con su círculo familiar y qué tipo de acompañamiento recomienda para las mujeres que están enfrentando esa enfermedad. Es un tema súper importante y que cada vez hemos aprendido más. Creo yo y siento que la experiencia del médico en el trato de las pacientes es lo que hace la diferencia al momento de dar una noticia o expresar una enfermedad que sé que nadie quiere escuchar. Parte importante del equipo multidisciplinario, yo tengo la fortuna de estar aquí, y digo la fortuna porque es difícil juntar un grupo de médicos que se dediquen exclusivamente a ver una enfermedad y que todos tengan un mismo piso y que todos tengan las mismas ideas y que todos se encarguen de seguir guías clínicas y que haya comunicación y que todos busquemos lo mejor para la paciente. Y hay alguien bien importante que es Isabel, es una psicooncóloga que tenemos. Entonces, dentro del acompañamiento de la paciente, aparte de la parte médica, pues está la parte emocional. Es lógico tener miedo, es lógico tener muchas dudas. Aquí lo que buscamos es cómo ayudar a las pacientes y bueno, Isabel tiene mucha experiencia y sabemos que las pacientes que acuden a ella, no todas lo van a necesitar, pero quien acude pues tiene un beneficio, ¿verdad? Cómo decirle a los hijos, cómo es el tema de pareja, el miedo a que el cáncer regrese. O sea, hay muchas cosas que tenemos que platicar y pues creo yo que la diferencia es informar. O sea, en la forma, mientras una mujer esté bien informada, yo creo que eso hace una diferencia. Pero sí es un tema y gracias por mencionarlo. Y pues sí, nos falta mucho, tenemos que aprender mucho y tenemos que aprender todavía faltan muchos temas que tenemos que mejorar. Buenos días, doctor. Bueno, en el caso de los hombres, ¿cuál es su recomendación? Si bien, como bien lo comentó, somos parte del 1%, pero ¿cuál es la recomendación de usted para nosotros en cuanto a esperar, digo, malamente lo digo así, pero esperar a ser parte de este 1%, o bien realizar procedimientos, digo, sí, igual es una muy buena pregunta. chequeo? Mira, te voy a platicar algo personal, muy personal. Por ejemplo, yo tengo mi abuela tuvo cáncer de páncreas, mi abuela materna, y su hermano hombre tuvo un cáncer de mama. Siempre que hay un cáncer de mama en una familia, siempre, todos los hombres hacemos una prueba genética, es una indicación de hacer una prueba genética. Entonces, en mi familia puede ser que haya un tema genético, ¿sí? Y afortunadamente, mi tío no tuvo hijos y mi abuela, pues son mi mamá y son 8 hermanos, ¿verdad? Y nadie ha desarrollado cáncer, Siempre nos preguntamos los hombres, pues, ¿qué? ¿Me tengo que hacer mamografías o no? Creo que es más valiosa como hombre conocer esa información de la familia. Y si tu familia hay alguien que ha tenido cáncer de mama, tu mamá, una hermana, pues eso que te levante un poquito ahí la antena para decir, bueno, puede haber algo en mi familia y algo me puede afectar a mí, ¿verdad? No está recomendado que los hombres nos hagamos mamografías año con año. O sea, yo, a pesar de que tengo esos antecedentes, yo no voy y me hago una mamografía año con año. Yo no voy y me voy a operar para quitarme un poquito de grasa que puedo llegar a tener en el tórax o algo de tejido mamario, porque todos los hombres tenemos algo de tejido mamario atrás de la areola y el pezón.
Entonces, lo que yo hago, pues, es estar al pendiente de mi cuerpo. O sea, si yo en algún momento me llevo a palpar algo, pues eso va a generar que yo me haga un estudio de imagen y que busque un médico especialista, a ver si alguien que me quiera ayudar, pero no voy a andar haciendo algo de más. Y no porque sea solamente el 1%, sino porque no se ha visto un beneficio de que nos hagamos algo más. Creo que es más valioso para mí la prueba genética y conocer mi riesgo real a andarme haciendo otro tipo de cosas. Y sí, si el hombre, si en algún momento tú te llegas a palpar algo o alguien se llega a palpar algo, pues que vayan con un cirujano, ¿verdad? Un cirujano especialista. Sabemos hombres en la consulta. Me llegan muchos hombres, por ejemplo, porque se palpan una bolita y siempre les preguntamos sus antecedentes. Y la mayor parte de la vez es algo que se llama ginecomastia, que es el aumento del tejido mamario en el hombre. Se palpa como una bolita. Y la mayor parte de las veces la ginecomastia en el hombre está relacionado con la ingesta de algún tipo de medicamento. Medicamentos para la presión, para la hipertensión, para problemas prostáticos, para problemas de gastritis. Entonces, pues ya revisando y vemos, no, pues a partir de que me cambiaron el medicamento y lo empecé a tomar, empecé a sentir raro aquí y luego ya me empezó a salir una bolita y bla, bla, y entonces cambiamos medicamento y se les quita. O sea, la mayor parte de las veces no es cáncer. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Ok. Doctor, le agradecemos mucho sus palabras. Muchas gracias a todas y todos por sus intervenciones. Ahora bien, es momento de entregar el reconocimiento y kit de regalo al doctor Jaime Tamé Salazar por su valiosa participación con la impartición de la conferencia del ABC del cáncer de mama, de manos de la consejera de este instituto, la licenciada María Guadalupe Telles Pérez. Ahora bien, los invito a ponerse todos de pie, por favor, para tomar la fotografía desde sus butacas. Después de la foto, les pedimos de favor permanecer sentados, ya que habrá una sorpresa.